El multiplicador keynesiano. Cuando se da un incremento en la inversión planeada, las empresas invertirán en una nueva planta y equipo, lo cual se traducirá en un aumento del producto. Este aumento cambia el múltiplo de la inversión planeada, que llamamos el multiplicador. La propensión marginal a consumir y a ahorrar son fundamentales para entender los efectos del multiplicador. Cuanto mayor sea la propensión marginal a consumir, mayor será el multiplicador. Multiplicador del ahorro. El ahorro también tiene efecto multiplicador. Si queremos calcular el multiplicador con un método de tabulación, debemos multiplicar el cambio en la inversión por la propensión marginal a ahorrar. El resultado obtenido se lleva al siguiente periodo y se vuelve a multiplicar por la propensión marginal de ahorro, y así sucesivamente hasta que el producto obtenido de la multiplicación tienda a cero, con lo que obtendremos un efecto total de 125.000 millones de dólares sobre el producto agregado. En ese momento se considera agotada la inversión original. Para facilitar este cálculo, podemos utilizar la fórmula en la que solo tendríamos que dividir 1 entre la propensión marginal a consumir, y así obtendríamos directamente que el efecto multiplicador generó 125.000 millones de dólares. Gráfica de producto agregado. Debe tenerse presente que el análisis anterior muestra una economía muy simple, donde no hay gobierno, mercados financieros ni sector externo. Al introducir estos sectores al modelo, el multiplicador es menor. También es importante destacar que una reducción en la inversión trae como consecuencia una reducción en el producto, lo que ocasiona un efecto multiplicador a la inversa, pues las personas ganan menos y esto trae consigo un menor consumo y por tanto un decremento de la producción, un aumento en el desempleo y una reducción en el ingreso de las personas. Todo ello deriva en un menor poder adquisitivo y la consiguiente reducción en el producto. La paradoja de la austeridad. La paradoja de la austeridad se da cuando un incremento del ahorro disminuye el consumo y se origina una disminución en el producto. La paradoja de la austeridad o de la frugalidad, como se le conoce, consiste en que cuando se incrementa el ahorro bajo determinadas condiciones, el ingreso nacional se reduce. Esto se debe a que cuando en un país se incrementa la propensión marginal a ahorrar, se reduce la propensión marginal a consumir, lo cual crea un círculo vicioso que trae como consecuencia una reducción del producto. Y a largo plazo, sin embargo, el ahorro favorece el crecimiento económico. Papel del gobierno en la economía. Política fiscal. La política fiscal se compone de los gastos del gobierno y de los impuestos. Los impuestos son los pagos que las empresas, los negocios y las personas dan al gobierno. Las transferencias son los pagos hechos por los gobiernos a personas, sin que éstas den a cambio ningún tipo de servicio, como la seguridad social y los subsidios. Ahora, el gasto agregado lo conforman el consumo, la inversión y los gastos gubernamentales. Gasto público. El gasto público es un componente del gasto agregado. En este rubro entran todos los gastos que efectúan los gobiernos: obras públicas, seguridad, comunicaciones, educación y salud, así como el pago a todo el personal que labora para las diferentes entidades gubernamentales. También los subsidios, que son apoyos monetarios o en especie de los gobiernos a la producción o al consumo. Estos se otorgan a los bienes considerados de primera necesidad como agua, energía y bienes agrícolas, o bienes preferentes como la educación y los servicios médicos. Impuestos. Los impuestos afectarán el gasto agregado, ya que reducirán el consumo. Cuando una persona paga impuestos, se está extrayendo una parte de su ingreso. Al mismo tiempo, cuando ahorra parte de su ingreso, lo extrae del consumo presente para consumirlo en el futuro. Lo que entra al producto son el gasto y la inversión. Lo que se extrae del producto son el ahorro y los impuestos. Por tanto, el equilibrio se da cuando I más G es igual a S más T. Al ingreso disponible se le restan los impuestos. El dinero que le queda a la persona lo utilizará para consumir bienes y servicios dependiendo de su propensión marginal a consumir. El resto lo ahorrará de acuerdo con su propensión marginal de ahorro. Impuestos en cuantía fija. Los impuestos en cuantía fija son un impuesto constante que no varía cuando el producto cambia. Por tanto, el gasto agregado disminuye en la misma proporción que el impuesto y el gasto agregado se reduce paralelamente. Esto provocará que el consumo disminuya dependiendo de la propensión marginal a consumir y el ahorro de acuerdo con la propensión marginal de ahorro. Impuestos en cuantía variable. El impuesto sobre las ventas es un impuesto muy justo, ya que las personas que tienen un mayor ingreso compran una mayor cantidad de bienes y servicios y pagan una mayor cantidad de impuestos. Las personas cuyo ingreso es bajo y por tanto también lo es en consumo pagará una proporción menor del impuesto. Sector externo. Las exportaciones son bienes y servicios que se producen en un país y se venden en el extranjero. Las importaciones son los productos que se compran en el extranjero y se venden en un país distinto de aquel en el que se realizó la producción. Las exportaciones menos las importaciones son las exportaciones netas.
Cuando se habla de exportaciones e importaciones de bienes, las exportaciones netas también se conocen como balanza comercial o balanza de pagos. Si las exportaciones son mayores que las importaciones, lo que ocurre es un superávit comercial. Esto quiere decir que el país está vendiendo al exterior más productos que los que está comprando. Cuando se habla de un equilibrio comercial, quiere decir que las exportaciones son iguales a las importaciones. Si las exportaciones son menores que las importaciones, lo que ocurre es que el país vende al exterior menos de lo que importa, por tanto tiene un déficit comercial. Gasto agregado al incorporar el sector externo. Al agregar a nuestro modelo el sector externo, este queda completo. Las importaciones son una fuga del gasto agregado, pues salen de recursos del país para comprar bienes y servicios de otros países. Las exportaciones son inyección al gasto agregado, ya que entran entre recursos al país a través de la venta de bienes y servicios, donde exportaciones netas.